la casa del boxeo. Un saludo, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues listos para lo que se necesite para platicar, para charlar de boxeo, por supuesto, a la orden. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo ya extrañábamos esa voz aquí en el ámbito del boxeo, incansables programas y tantas veces que te vimos ahí y obviamente se te extraña y se te agradece que estés aquí con nosotros No, compartiendo hombre, una al, vez al más. contrario, la verdad es que, pues, años muy lindos, ¿no? De mucha cobertura de boxeo, fueron muchos años, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, la pasamos muy bien, hicimos cosas diferentes, le agradó a la gente, las coberturas grandes antes y después de los combates, los pesajes, con diferentes compañeros, pero siempre trabajando muy a gusto en pro del boxeo y haciendo lo que disfrutábamos tanto, ¿no? Hablar de combates. Nosotros aquí arrancamos en nuestro canal de boxeo con una pregunta que le hacemos a toda la gente que nos da el honor de venir aquí con nosotros. Y es esta. ¿Cuál fue el golpe que cambió tu destino? Ese momento en el que tú supiste que lo tuyo era la comunicación, pero sobre todo, en particular, el boxeo. ¿En qué momento Jorge Eduardo dijo, sabes qué? Me quiero dedicar a esto y principalmente quiero hablar de boxeo. ¿Y cuáles fueron tus comienzos? ¿Tenías algún ídolo en el boxeo? ¿En tu familia te inculcaron ver el boxeo? ¿Cuál es esa historia, ese golpe que cambió tu destino? Pues fíjate que yo creo que fueron varios golpes, ¿no? Me cayeron todos encima contra las cuerdas y eso fue lo que al final provocó que me decantara por el boxeo, por el béisbol, entre otros deportes. Pero particularmente en el boxeo, pues yo creo que, fíjate, siempre me gustó hacer deporte, siempre Ujú. practiqué todos los deportes, salvo el básquetbol, porque me dolía mucho la espalda con el básquetbol y es algo que Oh, sigo. y eres eh, alto, ¿no? Yo creo que hubiera sí, sido bueno para el básquetbol también, pues ¿eh? mira, no tanto, lo que pasa es que como tenía compañeros que eran bajitos de estatura, pues parecía que yo era un gigante, pero no, no soy tan alto. Eh, u- Sí, Tú sabes que los peleadores, pues son chiquitos, son bajitos, la gran mayoría sí. de ellos, y de welter para abajo, pues es muy notorio. Entonces, pues yo tenía de compañeros en un principio a Marco Antonio Barrera y a Juan Manuel Ajá, Márquez, y son bajitos, yo mido sí. apenas 1,83, 6 pies, que no es gran cosa para el básquetbol, no sirve para Sí, mucho, ¿no? Para el boxeo, pues imagínate, sale peor, ¿no? Es cierto, tienes brazos largos, puedes utilizar sí, tu distancia, pero si no bajas la mandíbula, te clavan rápido. Entonces, pues sí. para unas cosas sirve, para otras no. Pero te decía, pienso que todo lo que tenga que ver con el deporte, pues ayudó a enriquecer mi cultura y provocó que me ofrecieran un casting para entrar a SportsCenter, para dar noticias. Y de ahí ya se desprendió la especialización, en este caso Ujú. del boxeo. Siempre me gustaron los deportes de contacto. Mi ídolo en el boxeo desde muy pequeño fue Salvador Sánchez. Mira. Siempre disfruté mucho su boxeo y particularmente esa época de boxeo cuando le gana a Wilfredo Gómez y veíamos el torneo que se hizo entre Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns y Marvin Hagler y Roberto Durán y Wilfredo Benítez y Carlos Palomino, eran welters extraordinarios. Luego fueron subiendo de divisiones, cada quien se fue acomodando a su gusto y a su peso, pero eso fue lo que me tocó observar en un principio y obviamente con ese nivel y con esa calidad de boxeo, pues quedas enamorado para siempre de lo que ocurría en el boxeo y yo tenía la teoría y después afortunadamente pude practicarlo también y desarrollar algunas habilidades y sobre todo comprender mejor el lenguaje del boxeo, que es al final de cuentas lo más importante de lo que se trata, ¿no? Comprender al boxeador, lo que vive, lo que siente, sin pretender ser uno de ellos, simplemente acercarse un poquito más a la técnica, al lenguaje de los golpes, ¿no? De las combinaciones, de la técnica, Sí. de la calidad y todo eso que es un mundo maravilloso. ¿En tu casa te inculcaban el boxeo? ¿Tu papá le gustaba el boxeo? ¿Lo ponía contigo? Bueno, digo, o sea, es muy fácil entender por qué te enamoraste del boxeo. Como dices tú, pues te tocó ver la era dorada y a grandes leyendas del boxeo. Si yo me siento afortunado, que yo crecí más como en los noventas y Sí, pues yo me hice así hardcore fan del 2000 para acá después de la primera pelea de Morales y Barrera.
y creo yo que me siento afortunado de todavía poder haber vivido la era de Manny Pacquiao y de grandes peleadores que sin duda van a pasar a la historia, pero pues obviamente a ti te tocó vivir todavía muchísimo más, no solamente en los pesos welters con los 4 reyes, sino también los pesos completos, que pues todavía en esos tiempos todavía había mucha calidad, ¿no? Sí, 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 obviamente me tocó Mike Tyson en su apogeo, yo no era tan grande de edad, pero me tocó ver a Mike Tyson, me tocó ver la carrera completa del Finito López, en todas las divisiones, siempre ha habido calidad, nada más es cuestión de darle seguimiento, entonces pues yo lo disfruté muchísimo. Mi papá me ponía a ver boxeo, a él le gustaba mucho cómo peleaba Sugar Ray Leonard, a mí me gustaba más cómo peleaba Tommy Hearns, pues tú sabes que los knockouts son más Sí, espectaculares, pero con el paso del tiempo aprendes a distinguir, a disfrutar todos los estilos. Hay unos que claro. son pues menos espectaculares que otros, pero te digo que cuando ya empiezas a inclusive ponerte los guantes, a hacer sparring, pues valoras a los peleadores defensivos, lo que pueden hacer, lo que pueden lograr, Claro. cómo es posible que se quiten todos los golpes. Entonces yo comencé a disfrutar todos los estilos, todos los peleadores y la verdad es que fue una época que me marcó para siempre, ¿no? Cuando estaba chavo y cuando me puse a ver boxeo con mi padre y luego, pues ya yo solito y con mis amigos a disfrutar del box. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos empezando poquito moviéndonos a lo que es el origen y y la creación del programa de Golpe a Golpe, ¿no? Que fue más o menos, hice mi investigación, a lo mejor está equivocado, pero dice ahí que fue en el 2009 cuando empieza ese proyecto en ESPN. ¿Cómo nace Golpe a Golpe? ¿Cómo surge esa idea de tener un programa exclusivamente de boxeo, pues en ESPN en español, ¿no? Porque si bien recordamos, ESPN pasaba boxeo desde hace mucho tiempo en inglés, los Friday nights y todo eso, entonces el boxeo no era algo ajeno a la cadena, pero apostar ya a un programa en español, ¿cómo te invitan a ser parte a ti de eso? Y dijiste luego que sí, que cuéntanos. Mira, como bien comentas, había boxeo, había funciones de boxeo. Entonces, yo pienso que había un vacío de análisis. Teníamos Ujú. los combates, teníamos las funciones, pero hasta ahí, no pasaba de ahí. Entonces, a nosotros nos tocaba hacer los comentarios entre un combate y otro. Por ejemplo, me tocó una función hace muchos años en donde peleó Margarito contra Sebastián Luján, un peleador Ah, argentino, y el, y cuando y le el vuela la mexicano. oreja, ¿no? Sí, le vuela la oreja. Entonces, no había espacio para comentar lo suficiente. Entonces, pues yo me di a la tarea de construir un proyecto y llevárselo tal cual así a mi Ah, jefe, dárselo en la mano, un folder con diversas secciones y lo que pensaba que podíamos explotar, cómo platicarlo, cómo abordarlo, el tema de las esquinas, escuchar a los managers, hacer entrevistas, reportajes, análisis. Pero el foco era el día de los pesajes. Esa era la concentración oh, total del programa. De eso sí, sí, había sí, que distinguirse de alguna manera, porque siempre ha habido antes y después de las peleas, ¿no? Siempre hay quien hable de los grandes combates antes y después, pero no había quien cubriera los pesajes. Todo el mundo llegaba y el sábado estaba listo para la pelea, sí, pero nosotros queríamos llegar el viernes, claro. presenciar el pesaje en vivo, ver en qué condiciones estaban los peleadores, hablar con Sí. ellos antes de la pelea y hablar con ellos después de la pelea. Entonces, pues así nació, así surgió. Mi jefe, Armando Benítez, en ESPN, creyó en el proyecto, me dijo que sí, que lucía bien, que podríamos experimentar algún tiempo con el programa para ver si jalaba, si tenía cierto impacto y duró pues 11 años. Sí, 11 sí, sí, años. no, y creo que tocas un muy buen tema porque obviamente después de aquel furor que se armó en la pelea, si mal no recuerdo, de Félix Trinidad con Oscar de la Hoya, que creo que fue el primer pesaje que televisaron, que recuerdo yo que fue una idea de Larry Merchant de decirle a HBO, sabes que deberíamos de empezar a hacer de esto
también una celebración, ¿no? Como una ceremonia que es el pesaje y que lo hacen en vivo y empezó a agarrar mucho auge. Entonces, imagínate, eso ocurrió en 1999, fueron 10 años atrás. ¿Cuántas peleas grandes no habían sucedido ya donde habían habido pesajes? Porque obviamente los pesajes ya ocurrían un día antes de la pelea, por lo tanto se dejaba mucho material ahí, ¿no? Que no se cubría en su totalidad porque pues no habían esos programas o esa prensa que estuviera ahí en esos momentos, sobre todo tomando en cuenta que cuando hacían los pesajes eran los pesajes reales, ¿no? No ya como ahorita que son pues pesajes ceremoniales nada más que ya no cuentan, ¿no? Que tú mirabas al peleador como en esa ocasión de Félix Trinidad y Oscar de la Hoya, que Oscar de la Hoya se tuvo que desnudar para poder dar ese último gramo, ¿no? Y dar el peso y todo. Entonces era algo, yo creo que muy interesante. Entonces tú eres el que crea el programa y el proyecto. ¿Siempre tuviste tú una idea de que te acompañara un boxeador en el otro lado como el analista? Háblanos, por ejemplo, de Marco Antonio Barrera. ¿Cómo fue trabajar con él en esos primeros programas? ¿Por qué se fue tan rápido del proyecto? ¿Y fue tu idea el incorporar a un boxeador que te ayudara? Pues mira, era parte de, ¿no? O sea, Ajá, claramente yo solo no iba a poder hacer el trabajo y el programa, ¿no? Se necesitaban ujú, más voces y obvio, pues en calidad de especialista, alguien más, un exboxeador que me acompañara, que tuviera credibilidad al respecto. Y bueno, se tiraron varios nombres en la mesa y el primero que cayó ahí fue el de Marco Antonio Barrera porque Chávez estaba ocupado. ujú, Y Barrera pues había tenido una gran carrera, campeón del mundo, divisiones diferentes y ujú. se expresaba bien. Entonces pues al final dijimos, bueno, es capitalino, aunque vivía en Guadalajara, no sé si siga viviendo en Guadalajara, Sí, pero comenzó a hacer el viaje a la Ciudad de México y la verdad es que nos acoplamos muy bien. Él siempre ha sido bien intenso para charlar y no se guardaba nada y con esa credibilidad que te ujú, digo que tenía como campeón del mundo, pues todavía lo acompañamos a algunas de sus peleas, ¿no? Porque estaba sí. vigente. Entonces, pues era bien especial tener al analista todavía activo. Entonces, pues hicimos buena mancuerna. Te digo, en conjunto con algunos compañeros de producción, tiramos varios nombres y apareció el de Marco Antonio Barrera. Nos pareció muy buena idea. Empezamos a trabajar juntos y se dio muy bien, se dio muy bien. Al principio solamente eran dos sillitas enfrente de las cámaras con un Ujú, back al fondo de una especie de ring que nada más era la mitad del cuadrilátero viendo sí. hacia las cámaras y las sillitas altas de cine, de director de cine y con eso platicábamos y bueno, pues así comenzó todo y creció y se convirtió en lo que fue al final un programa ganador de Emmy, ¿no? Ajá, sí, sí, sin duda. ¿Y por qué sale Barrera tan rápido del proyecto? ¿No se sintió cómodo? ¿Le siguieron saliendo muchos compromisos? O la viajada todas las veces a Es, Ciudad de México fue lo que Yo creo que quizás mucho, se le mucho de lo complicó? que dices, fíjate, mucho de lo que dices, los viajes, al final quizás empezó TV Azteca a tentar a Marco Antonio Barrera porque TV Ah, Azteca ya, empezaba también cierto. a crecer con sus funciones. Entonces, Sí, no sí, sé sí. realmente cómo se da. Al final le ofrecen continuar con el programa, como que hay algún roce ahí con los directivos y de plano decidieron dejar a Marco Antonio Ajá, Barrera y optar por alguien más, pero todo okey. en magníficos términos, ¿eh? Sí. Siempre Marco muy atento, muy respetuoso y obviamente de aquí para allá también. Okey, muy bien, muy bien. Entonces, después llega el que se queda por muy buen rato, ¿no? Que es el gran campeón Juan Manuel Márquez, que creo que hizo una gran dupla contigo, porque la verdad ese programa de Golpe a Golpe a mí me gustaba mucho. Obviamente, ahorita vamos a platicar de la evolución a lo que fue después el programa de A los Golpes, pero a mí me gustaba mucho la dinámica que llevaban ustedes 2, inclusive las sesiones esas que hacían de sparring. Ahora que me estaba preparando para tu entrevista, fui y traté de buscar algunos videos y me recordó así momentos muy padres, ¿no? Donde se ponían ustedes ahí a boxear y que él te decía las estrategias que quizás tenía que hacer el boxeador para ganar, o ya después de que había habido una pelea, lo que no hizo y que debía de haber hecho. Se me hacía que era un programa muy bien elaborado y que no lo mirabas ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Que tuvieran algo así cubriendo el boxeo, ¿no? Y
¿Qué recuerdas de trabajar al lado de Juan Manuel Márquez en esa época de golpe a golpe, más que nada? Pues más de lo mismo, porque él estaba en activo también. Nos Ujú, tocó cubrir su carrera en la recta final. Las sí, mejores peleas de su carrera venían al final. sí. Nos tocó, pues, aquellos combates con Manny Pacquiao, ya en la Ujú. recta final, te digo, de su carrera, la tetralogía con Manny Pacquiao, que nada más agarramos 3 de esos combates, Nada pero más, ¿no? O nada sea, muy más. buenos. Sí, y obviamente Juan Díaz y Casamayor, y bueno, una Tuve a gran Juan carrera. Díaz no hace mucho. Al Estuvo aquí Torito. conmigo en el programa, sí, al Torito Díaz. Qué ritmo tan impresionante de combate Sí. ponía, ¿no? Qué Ujú, difícil era sacarse de encima al Torito Díaz. Y Márquez lo logró, sobre todo ujú. la primera ocasión en Houston, quitándose al Torito, pues solamente a base de técnica, a resbalarse y a tirar combinaciones largas. Y con esa puntería que tenía Juan Manuel, pues no estaba fácil aguantarle también el tren de combate. Pero pues yo disfruté muchísimo a Juan Manuel Márquez, muchísimo, porque pues yo no tenía la autoridad, ¿no? Como periodista, de hablar de la técnica o de este golpe que metió mal. La gente no me iba a creer. Entonces lo tenía que decir él. Sí, Y sí, yo me sí. apoyaba mucho en él para que dijera, a ver, ¿dónde falla este peleador? ¿Cuál es el punto de quiebre del combate? Tercer episodio, enséñanos la combinación. Y él tiraba las manos, ¿no? Claro. Y eso fue un reto, lo de la sección esa del ring de golpe a golpe, porque pues yo sentí la necesidad de meterme a entrenar boxeo, al menos para más o Ujú. menos pararme bien y esquivar los Sí, golpes, algunos bloquearlos, otros pasarlos, utilizar mi cintura, no parecer tan robótico ahí enfrente de un campeón del mundo que te está tirando golpes, había que sí, aprovecharlo a la perfección. claro. Y entonces me metí a entrenar en boxeo y duré 15 años practicando boxeo con Daniel Zaragoza, que era mi entrenador. Ah, mira. Y sí, 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 Casi del mismo gimnasio, ¿no? Ahí del Romanza. sí, ¿Ibas al Romanza a entrenar o no, él dónde? tenía, él tenía su gimnasio en la colonia que era Coyoacán, creo que se Ah, llama okey. la colonia, y ahí entrenaba con su hermano Mario Alberto y con toda la familia. Era un gimnasio abierto y ahí entrenábamos todos. Y ¿Te tocó entrenar con Rafa? Porque ya ves que después lo entrenó al final de su carrera, ¿no? yo Daniel Zaragoza, Rafa Márquez. lo caché Ah, varias okey. veces ahí en el gimnasio, pero no entrenábamos juntos. Él tenía horarios diferentes porque era un peleador profesional que entrenaba con Daniel Zaragoza, y los Sí, demás que no éramos profesionales teníamos sí. otro horario. Pero varias veces lo caché, ya sea que yo llegaba y él se iba o al revés, ¿no? Ah, Pero ahí muy nos bien, muy bien. saludábamos con mucha frecuencia. Entonces te decía que aprendí Ujú. mucho y llevé esos conocimientos al ring, al menos para no lucir tan piedra con Juan Manuel. Y luego Juan Manuel ya con la confianza me tiraba las combinaciones y subía un poquito la potencia, y yo decía, espérame tantito, yo puedo cachar uno o dos, pero ya los demás ya no. Entonces me Sí, picaba los ojos con mis propias manos o metía un gancho que no estaba listo, y sí. gajes del oficio. Lo disfruté No, pero se muchísimo. miraba muy bien porque el flow de la coreografía era muy bueno, la verdad. Y sí permitías como que Márquez de alguna manera explicara mejor lo que es, porque me acuerdo que en ciertas ocasiones hasta ponían el maniquí, ¿no? Ese donde le pegaban, pero no era lo mismo, o sea, como que estaba más padre verlos a los dos, como que esparrear y podía moverse más Márquez y hacía más interactivo el programa, siento yo. Sí, y luego como teníamos invitados de vez en cuando, Ajá, pues llegaba el sí. Maravilla Martínez o llegaba Miguel Cotto Ujú, o no sé, ¿quién más? Román González, llegaba mm, también, pues el propio Julio César Chávez. sí, Entonces, pues yo me zafaba ya del ring y los ponía a ellos y ya sé. lucía fenomenal, ¿no? Imagínate nada más, tiros increíbles ahí ficticios. Coto con Márquez o el propio Sí. Pacquiao, Andy Ruiz nos tocó ahí. Entonces Oh, imagínate wow. qué combinaciones tuvimos, ¿no? Sí, Fue extraordinario. Fue una época bien bonita. Afortunadamente le sacamos provecho a eso del ring de golpe a golpe, que solamente era una sección, pues de 6 que había en el programa, porque al sí. principio duraba 30 minutos y luego ya se fue a una hora. Sí, 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 sin duda, ¿no? Y después de eso viene la evolución, ahora sí, con el tiempo del programa a lo que fue a los golpes, ¿no? Que pues fue prácticamente una transición. De hecho, yo buscando una vez el programa de A los Golpes, el de la televisión, fue como di con el programa de radio de A los Golpes de Miguel Ángel Cebreros, que de hecho ahorita me acaba de mandar un mensaje
que nos está escuchando ahorita, que está viendo Ah, el mira, programa. mira, Y fuerte abrazo. y sí, sí, claro que sí. Y pues así fue como yo lo conocí, me hice amigo de él y cuando ellos se salen de ESPN, él y Gats Encinas, ellos se van con unos amigos que tienen un canal de YouTube que se llama Boxeo Tijuana. Entonces ahí ellos empiezan a hacer como que su mismo programa que hacían en el radio, pero ahora ya por YouTube todos los viernes, ¿no? Y ahí todavía, creo que todavía lo siguen haciendo algunas veces, pero así fue como di con el programa de ellos. ¿Cómo se vive esa evolución de golpe a golpe a los golpes? Tú eres el que dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a evolucionar a esto, o tu jefe te dice, ¿sabes qué? Ya está creciendo esto mucho, hay que meter más gente. Es que mira, en Los Ángeles, Ujú. ESPN contrata a David Faitelson Sí. y a David le gusta mucho el boxeo. Entonces, él se va a Los Ángeles, él se establece en Los Ángeles, hace su cambio a Los Ángeles Ujú. y él propone la idea de tener un espacio de boxeo. Ok. Y entonces, dada su amistad con Julio César Chávez, lo invitan al programa y empiezan a hacer pues más o menos lo mismo que nosotros de manera simultánea, nada más que en días diferentes. Nuestro programa salía los viernes y el de ellos salía los lunes. Oh, Entonces ok, era ok. Faitelson, era Chávez y estaba Bernardo Osuna que vive ahí. Sí. Ajá. Entonces pues hicieron también su programa y de mucha calidad. Sí. Chávez, Faitelson y Bernardo Osuna también tenían invitados y bueno, pues es cuando empiezan los directivos a pensar que había que unificar la marca Sí. y hubo más peso del otro lado, ¿no? Eran más, lo buscaron más, la verdad, le echaron más ganas a ellos para cambiar el nombre del programa. Y bueno, ni hablar, esa la perdimos desde la Ciudad de México, nada más éramos Juan Manuel y yo Sí. contra ellos y fue cuando dan paso a la unificación de la marca, le cambian toda la imagen y en lugar de que sea golpe a golpe, termina por llamarse A los Golpes. Y en un principio iba a ser nada más para las coberturas en Las Vegas, en Los Ángeles, donde hubiera funciones Ujú. importantes y tuviéramos que ir. Y al final se quedó para todo, ¿no? O sea, ya era a los golpes los lunes con David Chávez y Osuna, y a los golpes los viernes con Juan Manuel Márquez y Jorge Eduardo Sánchez. Y las Ah, coberturas eran va. unificadas, ¿no? Íbamos Sí. a Las Vegas y hacíamos el Entonces tú no pesaje tenías los que viernes. viajar, no tenías que viajar a Los Ángeles, tú te No, no, quedabas no. acá, hacías el programa de los viernes tú, y Ajá. ya cuando era una pelea, entonces se juntaban todo el panel. Nos juntábamos todos y Okey. añadíamos a otros reporteros, Sí, sí, entraba sí. el Tapanava, entraba Sí, Claudia Trejos, entraba Salvador sí. Rodríguez también al final. Ajá. Entonces, pues sí, hicimos una buena combinación, éramos muchos los talentos involucrados. La verdad es que era una alineación tremenda, ¿no? Si involucras a Sí, Chávez y a Márquez y luego con sí. David, Bernardo, y estaba yo, entonces ya, la verdad es que hicimos un magnífico grupo, te digo que ganamos algunos premios y nos fue muy bien. Sí. Crecieron No, sí. muchísimo las coberturas. No, y creo que cubrían ambos mercados, porque ustedes cubrían el mercado, pues, de México y latino, que fue lo que hacía, yo creo, golpe a golpe, y al hacer a los golpes allá, pues, cubrían el mercado mexicoamericano, que cada vez crecía más, y esa gente, pues, que siempre compraba los pay-per-views de las peleas de los mexicanos, pues, también querían ver un programa así, ¿no? Creo que le dieron ahí, ahora sí que fue una gran idea, le pegaron al gordo Faitelson y todos los demás. Y oye, ahorita que platicas de Faitelson, pues ya sabes, David, ¿no? Siempre siendo un personaje, pues un comunicador muy inteligente, ¿no? Una pregunta acerca de David Faitelson. ¿Cómo ves tú a Faitelson? ¿Crees que sea más que nada como un parte de un personaje, lo que él hacía dentro del programa y por afuera es otro tipo de persona? O sea, le echaba un poquito más de picante para ser un poquito más antagónico, polémico, o en verdad él miraba el boxeo así. Sí, ya lo dijiste tú, Lorenzo, ya. Así es, David, ¿no? A él le gusta la Ujú, controversia, la polémica, y si tiene que, a mí yo lo que admiro de David, si él tiene que tomar el papel del villano, ujú, del que quizás está diciendo cosas equivocadas, pero nadie se atreve a hacerlo más que él, porque nadie ujú. quiere poner en peligro o en riesgo su credibilidad, él Sí, decía, yo lo hago, y no eran polémicas armadas, ¿eh? O sea, le decíamos, oye, pero
pero esto no, David, esto que estás diciendo, no, bueno, dice, es que si no vamos a estar todos de acuerdo y así no jala Sí, bien. Digo, bueno, ajá, pues si tú quieres tomar el riesgo, adelante, porque en la mesa te vamos a apedrear. Y ahí empezábamos. No, yo lo respeto mucho, lo estimo mucho a David, hicimos una magnífica bancuerna también trabajando. Y él sabe de boxeo, le gusta el boxeo, obviamente nunca lo practicó, ujú, se quedó más bien en lo que observaba y bueno, es un periodista muy, muy cuestionado en ese sentido. Él tiene sus opiniones, hay veces que yo estoy de acuerdo, hay veces que no, pero es un magnífico periodista, David Faitelson, y lo respeto muchísimo, pero sí tomaba el riesgo de ser el sí. controversial, el polémico y pues cada quien. No, y yo creo que le pega también en ese aspecto, le entendió mucho, ¿no? Trajo lo que, digo, yo no lo sigo mucho a David Faitelson, pero sé que en fútbol también era un referéndum de la polémica y obviamente la polémica siempre ha vendido desde los boxeadores, ya ves, Floyd Mayweather, un boxeador súper polémico y un referéndum de que siempre había un antagónico y no necesariamente él ponía el espectáculo dentro del ring, pero ponía tanto espectáculo fuera del ring que la gente lo quería ver, ¿no? Ya sea por verlo perder. En ese momento quizás no teníamos las terminologías de los lovers y los haters, ¿no? Porque no estaban las redes sociales todavía tan activas como ahorita, pero yo creo que sin duda este tipo de programas, ese tipo de polémica dentro de un programa de deportes fue lo que sentó el precedente para pues todo lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Sí, pues un adelantado a su época, ¿no? Creció Ajá. en un grupo de periodismo muy importante en México, en TV Azteca, liderado por José Ramón Fernández. Y bueno, cuando empiezan a salir, David es uno de los que se adelantan mucho más a su época y empieza a llevar la bandera de la controversia y la polémica, ¿no? Aunque Ujú. muchas veces no tenga razón y la gente lo tache de ignorante, de un montón de cosas, pues la verdad es que él sí daba mucho rating, ¿no? La verdad es que la Sí, gente sí, le sí. pone para ver qué dice muchas veces David, Ujú. aunque todo el mundo esté en desacuerdo con él. Yo no soy tan controversial, a mí no me gusta tanto la polémica, yo respeto los puntos de vista de cada quien, pero también pido que respeten el mío, ¿no? A mí me gusta platicar de boxeo, te doy mi punto de vista, si no Ujú. estás de acuerdo, pues felicidades y así, Sí, ¿no? Para todos los deportes. Y David es más de polémica, ¿no? Puede decir en cualquier claro. momento una burrada que tenga un éxito Sí, rotundo. El problema es sostenerla y a los 2, sí. 3 días ya cambió de opinión, entonces agarrarle la onda no está tan fácil. Darius, y cuéntame, trabajar con Julio César Chávez, ¿cómo te fue ahí con él? Pues imagínate, Julio, pues un referente de nuestro boxeo en Ajá. México, el número 1 para todos en la historia. Pues, costó trabajo al principio porque Julio, pues, no sabía mucho de tiempos y de televisión y de respetar, la palabra de cada quien y el orden de un programa. Entonces, pues, él es muy libre, hacía y decía lo que quería, y esa es parte de su carisma. Ser tan Sí, espontáneo, pues, ayuda muchísimo. Nada, un, personaje fantástico también, Julio. Eh Quizás no con los conceptos tan claros, sí, pero imagínate que cuando te decía, pues por la derecha, y porque el aguante, porque la resistencia y el peso. Y luego también me sorprende que muchas veces los peleadores son los que más se equivocan en los pronósticos y sí. no sé por qué ocurre eso con tanto conocimiento. eh, Muchas veces Julio fallaba el pronóstico y Ujú. él decía, no, pues tenías razón y no sé, yo lo vi así, no había una claridad tan importante y la fue desarrollando, ¿no? Conforme pasaban los años, Julio era mucho más certero en lo que decía, ya Sí, veía su cámara, ya daba conceptos mucho más claros. Fue evolucionando también como opinador, como analista. Julio César Chávez definitivamente. no es fácil No. convivir con él porque se enoja con facilidad, es bien neurótico, Julio, y hay que aguantarle todas, ¿no? Te mete un gancho ahí para que se acabe la plática. Lo bueno es que no te tocaba hacer esas El ring. coreografías del ring como con Márquez, ¿no? Porque capaz que en una de esas sí se le botaba ahí un cable y te agarraba ahora sí como si fueras el rival, ¿no?
Sí me agarró, fíjate, me tocó hacer varios y nada más que pues yo ya sabía, ya Sí, bajaba un poquito más el codo y lo que pasaba es que el codo se me encajaba a mí en la cintura, ¿no? Y eso sí, duele también un montón. Pero me tocó trabajar con él, inclusive así hicimos sparring alguna vez ahí en el gimnasio de okey. Zaragoza y nada, un Ah, gran mira. compañero, un gran compañero. Sí, nada más que ese día del sparring que él me hizo trampa, porque yo ya no aguantaba mucho, yo ya también estaba veterano y me dice, vamos a hacer un round nomás. Ah, pues yo dije, pues Mm, un round aguanto fácil, ¿no? Y ya sí. sé que él me va a perseguir, me va a cerrar el ring y me va a buscar un gancho abajo. Y entonces, pues me puse a correr y lo llaveaba y fácil, me le escabullía y cuando me doy cuenta ya van 10 minutos de round y Julio no decía que suene la campana, ¿no? Hasta que Ah, me o sea, era hasta que cansara. te agarrara, ¿no? Sí, y al final ya me di cuenta, me paré, me Digo: cansé, "Ey". entró el gancho al hígado y le dije, ya estuvo, ya se acabó. Mira Pero una nada gran más. experiencia, una gran No, experiencia. y oye, si no grabaron el sparring ahí para que lo subas Sí. a fíjate, ahorita estaba, viendo aquí, escuchándote y viendo a la afición, y tiene aquí una persona, un radioescucha, pone aquí que tú deberías de abrir un canal de YouTube de boxeo. ¿Te ha cruzado por la mente hacer eso y abrir algo Sí, donde sí, sí, porque yo sí. creo que tienes tantas memorias, videos, podría ser muy fácil para ti traer invitados y sobre todo hoy en día con la facilidad esta de las redes sociales y las plataformas de streaming, pues es muy fácil conectarte con gente, ¿no? Entonces yo creo que se te abrirían muy fácil, ahora sí que las oportunidades para traer a alguien. Sí, 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 fíjate que lo pensé muchas veces, pero no nos dejaban en la empresa, no, Ah, va. no Ok, existía el ok. permiso. Cuando te vuelves Sí, competencia para sí. la empresa misma, Ya, ya, te ya. ponen un alto, te detienen. Ok. Y poco a poco hemos ido consiguiendo cosas, ¿no? Sí. Yo en mi última renegociación con ESPN Ujú. tuve la oportunidad de platicar del tema de YouTube y generar un canal propio y me dijeron, sí, pero con los minutos bien limitados para que no se convierta en una En la competencia competencia. de canal. Entonces, pues sí lo puedo hacer, pero al estar limitado no me da muchos ánimos para trabajarlo. Creo que eran 30, Ok. 40 minutos a la semana. Entonces, pues Uh, no se puede hacer mucho con eso, ¿no? Entonces, pues hago lives de repente, luego de buenos combates. La última ok. pelea del Canelo, nos echamos ahí una hora platicando y cosas Ah, muy así, bien. pero como un canal propio de YouTube, todavía no me animo a desarrollarlo. Ya tengo el permiso, pero te digo, con minutos limitados. Bueno, pues cuando te animes a hacerlo, por favor, haznos saber, porque obviamente yo creo que toda la gente ahorita me están poniendo muchos mensajes aquí que estaríamos muy interesados en verte, porque obviamente tú fuiste de esos personajes que más extrañamos de ese Qué proyecto amable, y gracias. esto llega a mi siguiente pregunta. ¿Por qué terminan los golpes? Pues es la pregunta del millón. Yo no sé si terminó su ciclo. Mm, Eh, ya íbamos para 12 años. Claro, hay programas que han durado mucho más, ¿verdad? Pero eh, sucedieron un par de cosas. Uno, la pandemia. ok. Justo coincide con la pandemia. Cuando ESPN gana el premio Emmy por A los Golpes, pues estamos hablando de 2020. O sea, estábamos Wow. en nuestras casas, ¿no? O sea, ni siquiera Ajá. pudimos ir a recoger el premio, ni siquiera estábamos reunidos, ¿no? Pues cada quien desde su casa viendo la ceremonia y bueno, pues nos tocó ganar y listo, pero eso fue lo que marcó el final de ese ciclo del programa. Eso fue Ok. una cosa. Y la otra ESPN Argentina consigue los derechos para transmitir funciones de boxeo. Mm, Nosotros no teníamos los derechos de las funciones y ellos lo lograron, lo consiguieron. Entonces, pues una manera de ellos voltear toda la plática hacia ellos fue precisamente desarrollar su nuevo ciclo de análisis y transmisiones de boxeo. Entonces nos dijeron, pues ya llevamos un rato con A los Golpes, ya ganó su premio, ya casi 12 años, vamos a darle un giro a esto y ahora vamos a transmitir las peleas. Y así fue como terminó nuestro concepto y comenzó el de ellos, ¿no? Que reitero, es una idea de ESPN Argentina y les ha ido muy ok. bien transmitiendo los combates. Tú
pues me imagino debes de saber, Lorenzo, que ofrece un rating completamente diferente, ¿no? Y pasaron funciones Sí, extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Lo mejor que había en el boxeo mundial lo llevaban ellos. Entonces, pues no había manera de competir con eso. Y no querían tener como que dos conceptos vivos al mismo tiempo. Entonces pasaron a transmitir las peleas y ahí terminó el de nosotros y comenzó el de ellos. ok, ok. Bueno, ahorita voy a retomar aquí este tema, pero platicando ahorita contigo, me gustaría también hablar acerca de el tema de Canelo Álvarez. A ti te tocó cubrir prácticamente pues toda su carrera importante de Canelo, ¿no? Desde golpe a golpe hasta a los golpes. ¿Cómo viviste esa evolución de Canelo como peleador, como figura y hoy en día pues como la cara del boxeo? Desde el momento en el que él llegó buscando un futuro como la siguiente promesa de Televisa, compitiendo contra lo que traía TV Azteca, que era una plataforma mucho más sólida en ese momento por Box Azteca y Julio César Chávez Jr. Televisa decide regresar, ¿no? Al boxeo que ellos abandonaron muchos años atrás y traen una apuesta en alguien como Canelo, ¿no? Finalmente llega Canelo a las esferas ya grandes, lo apadrina Oscar de la Hoya y empieza a crecer como figura, ¿no? Y por ahí muchos dicen que fue la mentira que se convirtió en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de Canelo Álvarez y de su carrera? Pues mira, él comenzó siendo prácticamente un niño, era Uh -huh. un muchachito cuando empezaba a ser profesional y una de las primeras incursiones del Canelo en los medios de comunicación fue en Golpe a Golpe. Lo Uh -huh. tuvimos de invitado siendo un muchachito cuando empezaba su carrera. Ahí estábamos Marco Antonio Barrera y yo. De hecho, en la sección del ring va Canelo y la hace con Marco Antonio. Entonces, nos Wow. tocó desde muy jovencito conocerlo. Nada que ver, obviamente, con el final de su carrera, ¿no? Que todavía no No, termina. no, no. Quiero hacer Ajá, referencia a este claro. momento de Canelo. Él no era obviamente un producto terminado, ¿no? Él fue evolucionando poco a poco, tenía muchos huecos en su boxeo al principio, pero el tener a la misma esquina durante toda su carrera le funcionó a los Reynoso, le funcionó a Canelo, una especialización total con estas personas que obviamente saben de boxeo. Y lo llevaron de la mano, es el que ha triunfado con ese estilo. A mí no me gusta del todo la manera de Uh -huh. trabajar técnicamente de Canelo y de los Reynoso, pero a ellos les funcionó y se convirtió en una gran figura del boxeo mundial. Obviamente, cuando eres un peleador con ese techo tan alto que tenía Canelo, obvio, los organismos te dan otro tipo de oportunidades, ¿no? Antes era muy Claro. difícil que un peleador tuviera tantas oportunidades de título mundial como las tuvo Canelo. Si es que se le puede reprochar algo a Canelo, ¿no? Porque, pues una cosa es que te brinden la oportunidad que a lo mejor no merecías en ese momento, que Uh -huh. fue lo que ocurrió. Claro. Muchas oportunidades llegaron eh, a destiempo, quizás, o de manera prematura, para decirlo Uh -huh. mejor, quizás por aquí saltándose a un peleador, aquí a otro, que es lo que se le reclama a Canelo, ¿no? Pero ha ocurrido toda la vida, en realidad, ¿no? Los organismos cuando ven a alguien que puede generar dinero, economía, que puede cobrarse una sanción importante, el 3%, que puede convertirse en un pez gordo del boxeo, lo van a tratar de manera diferente y eso ocurrió. Los organismos hicieron una especie de asociación y de contubernio para darle a Canelo más oportunidades y así fue como este muchacho comenzó a crecer, que reitero, no tenía las habilidades que tiene hoy, ¿no? Se convirtió en Claro. un magnífico peleador. No sé qué piensen ustedes de Canelo, pero a mí sí me parece que tiene mucha calidad, mucha capacidad. No tiene el arrastre de otros peleadores mexicanos, no tiene el estilo que le gusta a la gente en México, pero eso es otra charla, ¿eh? O Eso es otra sea, charla totalmente, ¿no? son estilos y estilos hay muchos y que en Uh -huh. México estamos acostumbrados a otro tipo de peleadores, pero no por ello, pues no dejas de reconocer lo que ofrece Canelo en un cuadrilátero y se convirtió en un crucigrama para la gran mayoría de peleadores a nivel mundial y triunfó Canelo. Reitero, no goza de la generalidad, del cariño total del público, nunca va a alcanzar niveles de ídolo, Uh -huh. polariza mucho Canelo Álvarez, pero no se puede dejar de reconocer
que es un peleador que tiene mucho nivel y que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Campeón del mundo en 4 divisiones diferentes. Así es, ¿no? Y es un fenómeno muy, muy único, ahora sí que en el boxeo mexicano, como peleador, porque esto nunca había pasado antes, ¿no? De que un peleador empezara a cosechar tanto éxito y a su misma vez cosechara tanta animadversión por parte de mucha gente, ¿no? Usualmente, digo, yo, por ejemplo, mi ídolo fue Eric Morales, yo soy de Mm. Tijuana, y yo viví encarnizadamente esa rivalidad con Marco Antonio Barrera, que hasta la fecha es el único boxeador que, como fan, fui hater de él, ¿no? En el punto de que cuando le ganó a Nassim Hamed, yo no celebré, y cuando perdió con Manny Pacquiao, a mí me dio gusto. O sea, tú nomás te puedes dar cuenta de lo que fue, pero fue una rivalidad muy marcada la de Eric Morales y Barrera, ¿no? Obviamente yo le reconozco como fanático del boxeo y más hoy en día que ya también estoy más grande, todo lo que Barrera logró y todo, ¿no? Pero usualmente siempre nosotros apoyábamos a cualquier peleador mexicano que empezara a destacar porque pues era un sinónimo del orgullo mexicano, ¿no? De que nos está representando por fuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con Canelo eso ha sido muy marcado, ¿no? Que cada vez entre más Canelo subía, más detractores empezaba a cosechar y también mucha parte de la prensa que de alguna manera también siempre ha sido un poquito, digamos, convenenciar en ciertos aspectos con el deporte mexicano, ¿no? Que se hacen de la vista gorda, llámese la selección mexicana. Podemos estar jugando mal y jugamos mal mucho tiempo y en un momento juegan bien y ya otra vez todos estamos enchufados y pensando que van a hacer cosas grandes, la vuelven a, les vuelve a ir mal y nos molestamos, pero luego volvemos a apoyarlos. En cambio, con Canelo siempre ha sido que entre más crece, más le suben la vara o más empieza inclusive las críticas, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los compañeros que tú tuviste ahí en tu programa, y no me refiero ahorita a David Faitelson, sino Juan Manuel Márquez, que era un ex peleador y en su momento todavía peleador activo y que le tocó casi traslapar su última fase de su carrera con Canelo, pues en lugar de ser el que lo apadrinara y dijera, ¿sabes qué? Aquí les dejo a este y yo ya me voy, fue como que uno de los referéndums más grandes en lo que, miren, esto no es lo que se debe de hacer, este peleador, o sea, como que creo yo que influyó en algunas maneras para que la gente no conectara con Canelo Álvarez porque él mismo nunca conectó. ¿Te dio a ti más o menos una idea así de que Juan Manuel Márquez de alguna manera nunca le llenó el ojo Canelo con lo que hacía? Lo que pasa es que tuvieron un pleito personal en la televisión abierta en México, ¿no? Ahí en un programa en Televisa se dijeron Ah, sí, de cierto. todo Sí, sí, y, sí. y Juan nunca lo perdonó. Ok, Entonces, ok. entonces eso lo llevó a donde fuera que Márquez tuviera Sí. una opinión de Canelo, ¿no? Entonces, Canelo tampoco se ayudaba porque Ujú, él le peleaba a Juan Manuel Márquez los argumentos como si yo hubiera sido el Canelo de estos tiempos y apenas estaba empezando Canelo, ¿no? Entonces, pues creo que no hubo prudencia de las dos partes sí. y fue creciendo como una bola de nieve y tienes razón, ¿no? Pues eso no ayudó a que la gente tuviera un criterio uniforme con respecto a Canelo Álvarez. Y te reitero, no, Canelo en su personalidad no se ayuda. Ujú. Él es soberbio, por momentos es grosero, él quiere controlar a la prensa, quién entra a mis funciones, quién no. Ahorita Ya, iba a esa es que pregunta, de eso, hecho. obviamente eso no está bien, ¿verdad? Eso nada más Ajá. va a generar animadversión. Bueno, afortunadamente a mí nunca me canceló ni me ni provocó que yo no entrara a ninguna de sus peleas, ni mucho menos. A mí no me trató así, pero yo reconozco que eso está muy mal, eso no se hace, no, eso es Ujú, echarte al público encima. Y a lo mejor no tiene el carisma suficiente, Canelo, o no tuvo a alguien al lado que le dijera, mira, pues bájale un poquito aquí, esto no se dice, ujú. no vayas a decir esto, tranquilo, asesoría profesional. Entonces, cuando te dejas guiar por las vísceras, Sí. esas son las consecuencias, ¿no? Y eso le pasó a Canelo, ¿no? Que también hay que reconocer que en el momento de las grandes tragedias en México, de los desastres, él ha salido a tratar de medio lavar su imagen y ayudar
con lo que se pueda, y eso habla Ujú. muy bien también de Canelo, pero Sí, pues han tenido sus dimes y diretes, ¿no? No hay una uniformidad de criterio respecto a Canelo. Yo no me puedo meter en eso, ¿no? Él y su personalidad, allá él, a mí no me agrada su personalidad, pero yo tengo que hablar de su boxeo, no de su claro. personalidad. No, y creo que tocas un muy un muy buen punto, porque ahorita que estábamos precisamente hablando de lo que originó a los golpes cuando llega David Faitelson y de lo que él trataba de traer al mundo del espectáculo aquí de deportes, en este caso boxeo, es polémica, ¿no? Entonces, cuando no tienes la madurez suficiente tú también como para aceptar que vas a tener a un ahora sí que un comunicólogo, a un analista de boxeo, si así le quieres llamar, que te esté tirando porque él sabe que eso trae rating para el programa o esto y esto otro, pues esto es lo que va a causar, ¿no? Porque obviamente Faitelson también lo hacía por el hecho de crear una polémica, porque también Canelo, como dices tú, quizás en ciertos momentos todavía no era el Canelo de hoy en día, y daba para que esas cosas sucedieran por algunas ayudas que le dieron los organismos, etcétera, etcétera. Entonces les daba como que ese material a la prensa, y Canelo en Sí, y molestarse, creo yo ¿sabes qué, Lorenzo? También ajá, pasaba que peleas cerradas se las daban a Canelo y sí, alimentaba el rencor, ¿no? Las peleas cerradas, aquella que pudo perder con Erislandy Lara, no ajá, aquella que pudo perder con Golovkin la primera, que las ajá, peleas cerradas se las daban a Canelo. Eso siempre ha ocurrido, ¿eh? Pero como era exacto, Canelo, pues había exacto, que decirlo con más potencia. De David yo tengo mi propia teoría. A mí no me gusta estar hablando de los colegas porque yo no no, hago periodismo de periodistas. claro, Pero ahora que lo sacas a colación, David quería que Julio César Chávez siguiera siendo el mejor de la historia y que nadie se acercara a ujú, ese trono que ocupaba Julio. Entonces yo pienso, mi teoría es que David empezó a ver eso de Canelo, que iba subiendo, que iba ujú, creciendo, y él trataba desde su narrativa de que no ocurriera, ¿verdad? Que no se le acercara a Julio. Yo pienso que va por ahí. Los peleadores sí, profesionales son muy celosos. Y sí, felicidades, te doy un abrazo, pero el mejor soy yo, no sí. tú. Y, y- y bueno, cada quien Y yo tendrá creo su que punto de vista, ¿no? Y yo creo que a Chávez le iba mejor, porque Chávez en ningún momento se montaba en ese carrito de decir, ¿sabes qué? Yo soy el mejor, tú no me llegas. O sea, él se quedaba callado y él dejaba que los demás hablaran por él. Que le Y pegara. él se miraba mejor, en lugar de tipos como quizás Márquez en su momento, que recalcaban muchas cosas, que yo también entiendo a Márquez, porque también el éxito le llegó muy tarde y él también vivió a la sombra, Sufrió no de mucho, Canelo, sufrió sino mucho. de Morales, de Barrera, y como que él sintió que todo eso que a él lo rezagaron cuando él estaba en su prime, finalmente le llega ese éxito cuando noquea a Manny Pacquiao, pero también su carrera ya casi pues estaba al final, porque él ya era un peleador veterano. Entonces llega el Canelo, que le facilitan todo lo que es el inicio de su carrera, y es como que un dedo en la llaga, ¿no? Lo que a él Claro, no le claro, claro. ayudaron, Lo dices y muy dijo, bien. ahora me siento como que tengo que decirlo yo para que Lo la dices gente muy bien. sepa que Él no es. quería que los demás pasaran por lo mismo, ¿verdad? Que les Exacto, costara sangre, sudor y lágrimas exacto. tener una oportunidad por el título mundial. Y cuando ves que a este se la ponen en bandeja de plata y te vuelas a los 10 clasificados, y es más, tu primer título mundial va a ser contra alguien que ni siquiera pertenece a la división, al hermano Así de es. Hatton. Sí, Entonces, sí, pues sí. obviamente, pues va creando resentimientos. No son míos esos resentimientos, son de ellos, cada quien los Sí, tendrá. Pero eso. también yo fui parte de esa conversación, pues estaba en ese Sí, programa, ¿no? Hay veces que yo no claro. tenía para dónde hacerme y yo también tiraba trancazos y luego buscaba apoyar también a Canelo porque pues Sí, había que tenerlo en el programa y él poco a poco se de iba hecho, alejando de nosotros, ¿no? Entonces, claro. De hecho, no me fue tocó fácil, ¿eh? verte en 2 entrevistas, ¿no? Que Canelo va precisamente, no para esclarecer cosas contigo, sino con David, ¿no? Y tú eras como que el que la hacía de De referee mediador, y ¿no? de mediador, ¿no? O sea, que aquí se va a levantar y se va a ir o algo, ¿no? Pero yo creo que tocas un gran punto con respecto también a lo de la prensa y vetar periodistas, porque pues obviamente eso fue algo que recientemente ha hecho inclusive gente como Bernardo Zuna, que creo yo que es una persona muy neutral, así como tú, tampoco ha apoyado, ¿no? A pesar de que, digo, las personas que también ha vetado, no ha vetado a cualquiera, vetó, por ejemplo, si mal no recuerdo, a Fernando Schwartz, pero creo que Fernando Schwartz se quedó en el pasado,
en el tiempo en el que Televisa tenía el poder de todo y que él era el designado para cubrir esa sección, pero no puedes hacerte llamar periodista, bueno, mejor dicho, no puedes hacerte llamar el referéndum del periodismo en boxeo cuando estás pidiendo una pelea entre Canelo Álvarez y Lomachenko. O sea, a lo mejor estuviste cubriendo la época de cuando estaba Muhammad Ali o estaban otros peleadores, pero dejaste de involucrarte en Sí, el boxeo quiere y decir ahorita que no estás le hablando, entiendes al boxeo, ¿no? exacto, estás hablando sin No le sentidos. entiendes Entonces a yo las creo que, divisiones, a los pesos. exacto. Que mira, Entonces, se terminó haciendo Crawford Canelo, que yo decía, están sí, locos, ¿cómo van a eh, pelear? Y pelearon y ganó el chiquito, ¿no? fíjate, ahorita te iba a preguntar de eso, ¿no? De esa pelea, hablando ahora ya de eso, llega la pelea con Crawford. Tú que, bueno, ya con esto que me acabas de decir, obviamente creo que no pensabas tú que fuera a ganar Crawford esa pelea, ¿no? Mira, yo sabía que Crawford era mejor que Canelo Álvarez técnicamente, pero años luz. Pero no Ajá, eran los mismos ok. pesos. O sea, si alguien más o menos le entiende al boxeo, sabes que las divisiones se crearon por un motivo particular. Emparejar los combates, que cada quien pelee en el peso que le corresponde. Y luego los saltos de 5 kilos empezaron a hacerle daño a muchos peleadores, por eso se Sí. crearon las divisiones intermedias. Y sabemos a lo largo de la historia que no pasa con frecuencia, ¿no? Que alguien suba de categoría y suba 2, 3 divisiones y le gane a un buen campeón del mundo. Eso no ocurre. Le pasó a Ujú. Mantequilla Nápoles con Carlos Monzón y le ha pasado a un montón de peleadores. Eh, entonces, pues no se veía viable siquiera que coincidieran en el mismo cuadrilátero, porque Crawford pues empezó, no sé, peso ligero y Sí. ha ido subiendo de a poco y Canelo ha sido hasta semicompleto. Entonces era una charla por momentos que tocaba pues tintes de absurdo, ¿no? ¿Cómo van a pelear Crawford y Canelo? Y al final se termina dando porque Crawford pisa el acelerador, termina por forzar el combate, está en la recta final de su carrera, quería una buena paga, lo consigue, e increíblemente no le afecta el tema del peso. Sube de su ¿Te peso el sorprendió, antes ah, ahorita que lleguemos a eso, te sorprendió que tú tenías esa idea, pero que el mundo del boxeo en general, me refiero a muchos analistas del resto del mundo, no en Latinoamérica precisamente, pero en Estados Unidos, en Europa, exboxeadores, entrenadores, etcétera, etcétera, miraban, inclusive los mismos momios, no eran tan disparejos entre los dos, como que te hacía dudar el hecho de que quizás tú no estabas viendo algo en Canelo que quizás los demás sí miraban, que pensaban que la pelea la podía perder, inclusive que podía ser muy competitiva, porque había mucha gente, Robert García, exboxeadores, que sí le miraban a Crawford que podía ganar, ¿no? Y pues efectivamente terminó ganando. No te como que te ponía así como que a lo mejor no me estoy enfocando bien en lo que es la pelea. pues a mí lo único que me motivaba cierta desconfianza era la situación del peso. Yo decía, Ok. si Crawford resiente la situación del peso, pues se va a tener que parar. No va a ser la misma velocidad. Hay que ver si va a aguantar la pegada de Canelo en supermediano y más arriba, Ujú. porque a la hora del combate es otra cosa. Entonces, pues eran las incógnitas, las interrogantes que yo tenía al respecto de si le iba a afectar el peso a Terence Crawford. Pero al final no le termina por afectar el peso. Tiene desplazamientos correctos, la misma velocidad, pelea de zurdo todo el combate cuando tiene la oportunidad de hacerlo de los dos perfiles. El que termina por resentir el trajín de la pelea es Canelo, como siempre, se le va el fondo físico. La Ujú. segunda mitad del combate lo atropella a Terence Crawford, la primera fue muy, muy competitiva. Y al final termina todo desarticulado, Canelo hasta cruzando los pies, tirando golpes ya de manera desesperada, le metían las manos con claridad. Yo dije en mi pronóstico en un programa que tenemos en ESPN, que es de varios deportes, Ok. yo dije que si esa situación del peso no era factor, Crawford tenía que ganar por puntos, pero que nada más había Ok. una certeza, se iba a ir a la decisión. Y Ujú. bueno, al final terminó ocurriendo eso, pero la interrogante, pues yo no me la voy a quitar de encima, que era lo del peso. Eso no es normal, eso no ocurre con frecuencia. Lo vimos en Sí. Pacquiao, que lo hizo muy bien. ¿En quién Ujú. más? Lo acaba de hacer Crawford. ¿Quién más lo va a querer hacer? Yo creo que va a provocar que con
mayor frecuencia peleadores pequeños quieran subir, porque ya vimos que lo hizo y que lo hizo aquel. Entonces sí hay chance. Bueno, cuando lleguen los knockouts terribles, las grandes golpizas y las palizas, poco a poco van a ir reculando, porque eso no es Claro. normal. Ahora, otra cosa, ya antes de cambiar de tema. Si se da la revancha, que a lo mejor es a lo que ibas, si se da la Sí. revancha, pues cuidado, porque pues ahora sí pueden noquear a Canelo. Ok, mira, no iba a ese tema precisamente de revancha, porque yo lo que vi en la pelea, que yo sí miraba una pelea competitiva, miraba a Canelo ganando la pelea, era de que yo vi a un Canelo viejo en la pelea. Yo vi un Canelo que ya no se quita los golpes que se quitaba precisamente en la época de Daniel Jacobs, cuando peleó inclusive con el mismo Caleb Plant. O sea, a mí, a un Canelo que inclusive él mismo estaba frustrado, vi un Canelo que ya no pelea igual, ya trata de ganar la pelea con un solo golpe y ya tiene malos hábitos más marcados, sobre todo agregándole el hecho de que siempre ha sido un peleador de poco volumen de golpes, ahora tira menos golpes de los que tiraba antes y que quizás no mirábamos eso porque también estaban teniendo un matchmaking muy bueno en el cual no se le hacía notar tanto ese tipo de errores que ya estaban pasando. Veo también ya como que ya llegó a un tope desde hace tiempo en lo que puede aprender con esa esquina que tiene y no necesariamente veo que vaya a ser un cambio por la lealtad que le tiene a Eddie Reynoso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Canelo sería mejor que se retirara. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que ya debería de retirarse Canelo y quedarse así o tú todavía crees que, bueno, me acabas de decir, ¿no? Que si se hace una revancha le va a ir peor. Sí, coincido contigo en muchas cosas, menos en lo último. Ok. Sí empezó a notarse que ya le pesan los años en el negocio a Canelo, ¿no? Porque es más joven que Terence Crawford. Son muchos años peleando. Siempre ha sido un peleador limitado en sus combinaciones. Tira uno, dos, tres, cuando mucho tres golpes en una combinación. Pero la gran ventaja de Canelo es su fortaleza, Sí. su aguante, su mandíbula. Siempre es un peleador bien plantado. Si te das cuenta, nunca está sobre las puntas, es de No. desplazamientos flojos, lentos, tiene que estar bien apalancado para aterrizar y lastimar. Sigue siendo un gran peleador, pero cuando te enfrentas a peleadores de élite como Crawford, como Jacobs, como Golovkin, como Bivol, que te sacan tus trapitos al sol, todos tus detalles, te desnudan en un cuadrilátero. Y eso es lo que le pasó a Canelo Álvarez. Está en un declive desde hace rato. La curva descendente de Canelo ya llegó desde hace rato. Pero Crawford terminó por exponerlo completamente. Y yo pienso que Crawford, si vuelve a pelear con Canelo, pues tendría más libertad de hacer más cosas, ¿no? De jugar de Sí. derecho, de zurdo, de tirar golpes con más habilidad desde un principio, no cuidarse tanto como fue el caso de los primeros rounds. Y como tiene más fondo físico, tiene combinaciones largas, tiene combinaciones muy certeras, con mucha puntería, y le entran todas al Canelo ya en el último tercio del combate, pues sí pienso que pudieran inclusive mandarlo a la lona, algo que no ha ocurrido nunca con Canelo Álvarez. El que estuvo más cerca fue el hermano de Cotto en un Sí. principio en la carrera de Canelo, pero sí lo veo peligroso. Y la cuestión del retiro, yo no creo que vaya por ahí. Me parece que todavía tiene nivel Canelo para hacer varias peleas. Claro, hay que escoger bien, ¿verdad? Porque si agarras a Crawford y luego a Bivol y luego a Beterbiev y luego a este y al otro y a Benavides, pues te van a planchar en un año, ¿no? En 2 años estás liquidado. Hay que agarrar a esos peleadores, pero darte tu descanso, ¿no? A lo mejor en Billy por aquí, o Lester Martínez por allá, o algún semicompleto de no tanto nombre y agarrar uno muy fuerte. Uno muy fuerte y luego, pues como han hecho todos en la historia, Sí, sí, los sí. agarras consecutivos y en 2 años estás liquidado. Sin duda, yo creo que definitivamente abre ya la puerta para que muchos de esos peleadores que antes de la pelea de Crawford los mirábamos que les podía ganar, todos los que mencionaste, yo no tenía dudas que perdiera con Lester, con Hassam Shiraz, con este Billy, todos esos creo yo que se le acomodaban y quizás todavía les puede ganar, pero yo creo que el quedarse sin gasolina con ese tipo de peleadores tan grandes, yo ahorita ya no le veo oportunidad con David Benavides, porque imagínate, David Benavides no lo va a perdonar con 3 rounds ya sin gasolina, del 10 al 12, se le va a ir sobre de él y ya las ventajas físicas que tiene David Benavides, pues van a terminar haciendo efecto y quizás noqueando a Canelo, ¿no? Entonces, si quizás Canelo se fuera y se retirara,
ya ahorita está en un punto donde ya casi su carrera está al final. ¿Podrías tú aventurarte ahorita a decir dónde lo pondrías en la historia del boxeo mexicano, Jorge Eduardo? Mira, es motivo de polémica y controversia, ¿no? Porque mucha Ok. gente, obviamente los detractores, los odiadores van a decir, es que es un invento de la televisión, no sirve para nada. No, o sea, a fuerza de ser sinceros, el Canelo tendría que estar ahí en el top 10 de la historia Ok. del boxeo mexicano. Eh, Te puedo decir algunos nombres, no sé, Chávez, Salvador Sánchez, Carlos Zárate, el Pugas Olivares, ya después Juan Manuel Márquez, el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Daniel Zaragoza, no sé, el Ratón Macías, Kid Azteca, Miguel Canto, Gilberto Román. La historia del boxeo mexicano es tan rica que cuesta mucho trabajo aceptar intrusos. Y el Canelo es un intruso. Mucha gente lo ve como alguien que no pertenece a ese rubro de peleadores. Y yo creo que por los logros, ahí va a estar el Canelo en el top 10. Han existido peleadores mexicanos que han sido muy dominantes de una sola categoría o de dos. No está obligado un peleador a ir más allá de una categoría. Si tú arrasas con tu división, eres campeón del mundo y haces todas tus defensas, ¿qué pero le pones, aunque se oiga feo, a ese peleador? ¿Qué le puedes reclamar? Su dominio absoluto en muchos años, como puede ser el Finito López, que ganó títulos mundiales en 2 divisiones y se fue invicto, aunque ahí Rosendo Álvarez lo puso a bailar. ¿Qué le podemos reclamar a la Chiquita González, a Pipino Cuevas, a Daniel Zaragoza? ¿Que fue más sólido Canelo en su momento? Sí. ¿Que ha sido más discutido? También. Yo sí lo veo en el top 10 de la historia del boxeo mexicano, pero no dejo de pensar y de entender que han existido peleadores mexicanos Sí, que han hecho mejor trabajo y que han gozado sobre todo de la uniformidad de criterios, sí, que todo mundo dice Salvador porque hizo esto, Julio porque hizo esto, porque tiene un estilo que nos agradaba a todos. Bueno, sí. Canelo divide la opinión, pero No, y hay luego, que reconocer las habilidades, ¿no? sí, y luego también creo que los tiempos cambian porque también es difícil poder mantener un negocio donde te están pagando tanto dinero y quedándote defendiendo en una misma división, digamos, por ejemplo, el Claro. currículum de Gennady Golovkin, ¿no? Que tiene muchos rivales que pues en realidad eso no hubieran sido rivales que Canelo podría haber tenido, porque imagínate haber estado enfrentando a los Willie Monroe Jr., Dominic Waits, y cuando enfrentó a Gildirin se lo querían echar encima. Entonces, Sí, sí, sí. le pedían como que siempre que hubiera algo, ¿no? Un título de por medio, algo. Entonces, tenía que subir para que Le pudiera reclaman justificar a los Canelo que le haya millones, ¿no? ganado a Miguel Cotto. Miguel Cotto era el campeón del Ándale. mundo de peso mediano. Que Exacto. A ver, espérame, como que. Espérate, creo que te muteaste. A ver. A ver, ¿estoy o no estoy? Ahí Ahí. está, ya. Ya estás. Y Ajá. entonces te decía que qué difícil, ¿no? Sí, Había que enfrentar a ese Miguel Cotto y Cotto estaba subiendo y era el campeón mediano, bueno, ni hablar. Y son cosas que la gente va a encontrar si te quiere pelear, sí, si te quiere hacer daño. sin duda. Y Canelo, reitero, pues no se ayuda en sus declaraciones, ¿no? Él quiere ganarse al público de otra manera, no por la vía de la humildad, sino de la soberbia, y normalmente las pierdes todas. Sí, sobre todo ya ahorita al final de su carrera, creo que sí, muchas cosas ya no tenían sentido con lo que él estaba diciendo y lo que él estaba haciendo, que creo que, es una respuesta también, pienso yo, a que cuando él estuvo agarrando peleadores, como en la época donde unificó todas las 168 libras, pues si escogía a Callum Smith, le pedían a Caleb Plant. Si agarraba a Caleb Plant, le pedían a Billy Joe Sanders. O sea, Y todos no daba, invictos. no, y todos invictos, y hasta la fecha es algo que nadie menciona, porque ahorita lo curioso es de que ahora que perdió con Crawford, siempre dicen, ya ven, les dije que nunca fue bueno, mira, perdió con Crawford, perdió con Sí, sí, Bivol, sí. perdió con Mayweather. Sí. Dices tú, oye, pues me dices todas las que perdió, ¿no? Pero bueno, otra pregunta, ya dejando el tema de Canelo a un lado. ¿Qué opinas ahora de la era actual? Este personaje que igual ya no te tocó cubrirlo ya tanto en el programa de boxeo, Turki Al-Ashib, Riyad Season. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahorita en el boxeo? Pues mira, como bien apuntas también, ¿no? He estado un tanto alejado de esa situación, de cómo se manejan los promotores, de cómo ha ido cambiando el negocio. Normalmente no hablo tanto
del tema económico y las bolsas Ujú. y de quién domina el boxeo. A mí me gusta más el ring, me gusta Sí, más analizar a los peleadores, pero es parte de, o sea, uno no puede estar exento de hablar de ello. Pues no sé, hay que adaptarse, hay que evolucionar. A mí me gusta que llegue alguien y que diga, pues como en la UFC, los mejores contra los mejores. Y se ujú, tardó muchísimo en que llegara ese modo de pensar, porque cada promotor cuida su negocio ujú. y cada peleador representa el negocio de cada promotor. Entonces, si está generando economía, lo traigo invicto, ¿por qué voy a arriesgar a ese negocio? Y no lo voy a poner contra el otro invicto. Y si es campeón del mundo, hago todo lo posible por evitar al peleador peligroso que le pueda quitar el campeonato. No vamos a unificar porque se me cae el negocio. Era Ujú. asquerosa esa manera de llevar el boxeo profesional. Cada promotor tenía su agenda y su negocio en particular. Y Y su entonces televisora y todo, ¿no? claro, Que lo hacía los que más complicado. padecíamos que no se Ujú. dieran los grandes combates, pues éramos los Éramos los fans. aficionados. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente, el, eh, el UFC empezó a ganar terreno porque ahí sí se enfrentaban los mejores contra los mejores, aunque sus carreras duraran 20 combates y nunca pudieran tener acceso a las grandes bolsas como sí en el boxeo. Pues se metió en problemas el boxeo porque te estaban poniendo el ejemplo en un deporte de contacto vecino. Ujú. Y fue cuando empezaron a pensar que tenían que hacer algo al respecto. Y hemos visto cómo va cambiando el negocio, ¿no? A mí sí me gusta que llegue alguien y tome la batuta y diga este contra este, independientemente de los títulos mundiales que por momento pasan a segundo o a tercer plano, que se enfrenten los mejores y bueno, pues lo hacen a base de billetazos, ¿no? Y ya no vas tú, peleador, a controlar la agenda. El Sí. promotor ha recuperado el control, al menos este personaje, y lo hace con mucho dinero en los bolsillos. No, y se ven muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Porque ya traen ese proyecto nuevo de la liga esta de promoción de TKO y luego ahora, pues digo, ya no vimos exactamente qué fue lo que iba a pasar porque terminó ganando Terence Crawford, pero no sé si estuviste al tanto de todo ese drama que se vivió días antes en Las Vegas de que no querían dejar subir a Mauricio Sulaimán al ring Supe. a que pudiera entregar el cinto y pues de hecho creo que Gilberto Mendoza ni siquiera fue a la pelea precisamente porque ya sabía cómo estaban las cosas y mejor decidió irse a Japón, allá a la pelea de Inoue, Es que fue que, un es día que también después. había que ponerle Ajá, un alto a los organismos en algún sí, determinado momento. Estaban exacto. haciendo puras porquerías, ¿no? Tan es así que a Canelo le crearon un título exclusivo para él, para que pudiera subir, bajar de peso cuando él quisiera, no atenerse a las normas y reglamentos del propio CMB. Entonces inventaron esta situación del franquicia, ¿no? Sí, Que fue un Frankenstein del boxeo profesional. Entonces, sí, ya había que ponerle un alto a los diferentes organismos, ¿no? Ya, y eso no hemos tocado el punto porque no vamos a acabar jamás, el podcast sí, tendría que ser de 5 horas, pero sí, sí, sí. imagínate que el interino y que el internacional y el juvenil y empezaron a ponerle colores a los títulos mundiales para sacar dinero de todos los combates como si fueran Ujú, de título mundial, empezaron a regalar cintos sí. por aquí, por allá, al que fuera. Entonces, creo yo que se había salido de control la situación. Me parece y lo festejo que alguien llegue y ponga más o menos cierto orden. Sí, porque definitivamente, como dices tú, pues quizás el cinto franquicia fue diseñado para ayudar de alguna manera la carrera de Canelo, pero lo empezaron a utilizar también en otras divisiones que quizás los peleadores no tenían tanto perfil, como fue con Basilo Machenko, con Gallo Estrada, con el mismo Deontay Wilder. Y pues al final de cuentas le hacías daño también a la otra parte del boxeo, que no necesariamente era Canelo que pelea una o dos veces al año, ¿no? Y pues ni qué hablar de la AMB, que tenía como 4 títulos en una misma división. Ahora, avanzando tantito aquí, ¿cómo ves el futuro del boxeo mexicano hoy en día, ya que Canelo está casi al final de su carrera? ¿Quiénes vienen detrás para ti? ¿Te sientes que va a caer en un bache oscuro donde no necesariamente que hay una figura así súper mediática, que obviamente eso ayuda, pero tampoco vemos tantos peleadores de calidad ahorita en el boxeo así mexicano, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo sí lo veo en un bache, el boxeo Sí, mexicano, que estamos maquillando la situación de la actualidad del boxeo mexicano porque está Canelo.
y porque trae Ajá, la bandera y dices, mira, pues es exacto. mexicano y sigue, Sí. y por allá el vaquero y por acá Ujú. el Pitbull El y el Divino el Espinosa. divino. Y Ujú, puede haber campeones del mundo, pero no hay campeones del mundo tan sólidos como en el pasado. No hay ujú. una generación de peleadores que digas, mira, este apunta para ser una Picasso, ¿no? Y lo van a poner Contra contra Naoya. Inoue. Entonces, pues lo más seguro es que, pues, que le peguen, ¿no? Y al que va subiendo el Pantera da positivo y aquel da positivo, algo está pasando, Munguía, que ¿no? se hacía ver como que venía, ¿no? Lo noqueó un peleador desconocido y luego El después da francés. positivo. Es Muy lo que difícil. te digo, no se ve bien la situación. Somos un país con la bandera del boxeo. Siempre va a haber boxeadores, por la necesidad, por la economía, por la pobreza, por lo que te obliga a ir a un gimnasio como último recurso a tratar de ganarte la vida a base de golpes. Siempre va a haber peleadores, pero no necesariamente siempre habrá generaciones especiales. Acá tenemos campeones del mundo, estamos batallando para generar más Ujú. peleadores. Se están yendo de a poco los grandes expertos, especialistas y entrenadores. ¿Crees que Eh, ese sea el mayor problema? ¿Que ya no hay va, entrenadores y por no, no, eso no, es de que no salen peleadores? no, no creo. Yo creo que es parte del problema. Yo creo que Okey, agrava el problema. El problema okey. ya existe, pero si le sumas que se están yendo por Ujú. edad o por lo que tú quieras, los grandes instructores del boxeo, pues estamos en problemas, en serios problemas. Yo quiero ver qué va a pasar cuando se vaya Canelo, cómo van a tratar al boxeo mexicano, cómo le vamos a hacer para generar Ujú. una nueva camada de peleadores que brille. Te digo, peleadores siempre va a ver de qué tamaño, de qué estatura boxística, porque pues no, ya vimos al zurdo Ramírez, vimos a Jaime Munguía, vimos al Canelo, vimos al Vaquero que a la sombra de estos empezó a hacer su carrera, vimos al Sí. Pitbull que empezó también en la curva descendente. Yo no sé cómo le vamos a hacer, de verdad no veo claro, no veo grandes prospectos. Joselito, que ya sabemos que es muy bueno, no tiene la pegada, no ha terminado por explotar. No lo sé. Si va a haber algún peleador especial en el corto plazo, no está listo, ¿eh? No, no, no. Y, ¿sabes? También una de las cosas, y no nada más es en cuestión de México, sino creo que también en el boxeo en general, es que hoy en día, por ejemplo, con la partida de Top Rank de ESPN, eso cierra un ciclo, creo que después de 40 años, el boxeo deja de ser transmitido por televisión en vivo, ¿no? Obviamente ha habido una evolución hacia las aplicaciones que hoy en día vemos, como DAZN, como muchas otras, pero siempre hubo boxeo en televisión abierta de alguna manera u otra, ¿no? Y cuando se va ahora Top Rank de ESPN, que ahorita siguen sin tener una plataforma, pues ahora sí que el boxeo en televisión abierta se ha extinguido. Entonces yo creo que eso también le va a afectar no solamente a los mexicanos, sino a todo tipo de peleadores de diferentes nacionalidades, que ya no hay esa difusión por parte del boxeo. Y también otra cosa muy alarmante, Jorge Eduardo, que yo veo, es que los peleadores ya no pelean muy seguido. O sea, ahora que se retire Canelo, va a ser el último, porque ahorita miraba gente en el chat que dicen, oye, dices que Canelo está viejo, pero Crawford es más grande. Sí es cierto, pero Canelo tiene 70 peleas y va a ser uno de los últimos peleadores de esta generación que va a tener 70 peleas. Ya ahorita cualquier peleador que veas de la elite va a terminar, me refiero a esta generación nueva, con 30, 40 peleas profesionales y párale de contar porque ya no pelean, ¿no? Entonces eso creo que también es un problema. Antes, los peleadores tenían una agenda llena todo el año. Hay Uh quienes -huh. peleaban una vez por mes o una Ay, vez cada 3 meses. Y entonces exacto. tenías la posibilidad de ir construyendo récords, pues abultados. Pero si ahora les pagas, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Cada quien, agarrarse a Sí, golpes y que te paguen por ello tiene que ser bien, bien remunerado. sí. Pero si les empiezas a dar las bolsas que le dabas a los campeones del mundo, ¿cuál es el reto? ¿Por qué querría ese peleador tener la actividad de todo el año? Mejor peleo Exacto. una en mayo y otra en septiembre y ahí nos vemos y te Uh vas -huh. feliz con el ingreso. Pienso yo que tenía que recuperarse un poquito eso. A lo mejor, no sé, médicamente les han recomendado también bajar la actividad. Todo el mundo entendemos que es una actividad de alto riesgo, que hay que sumar esto a los entrenamientos, a los sparrings, para ver en qué condiciones terminan los peleadores, ¿no? Las conmociones y todo esto.
Pues no sé, por momentos luce aburguesado el mundo del boxeo profesional, está cambiando claramente, va migrando hacia los streamings, va Sí. migrando hacia YouTube, Netflix y las diversas plataformas. Yo no sé también si cuando se vaya el Canelo va a seguir interesado TV Azteca o Televisa en pasar boxeo profesional. Si ahora es diferido, tiene sus limitantes, cuando son Ujú. grandes peleas, te pasan, no sé, en lugar de Comerciales y minutos de todo. descanso, te pasan 5 minutos de descanso y se va desfasando completamente el Ujú. combate y te llega la notificación de que ya se acabó, pues es un Sí, desastre. Es un sí. desastre. Entonces, yo no sé, no le veo un futuro claro al boxeo, al menos en México y Latinoamérica. Si alguien puede brillar eh, alejado de los problemas del mundo del boxeo, es México, Ujú. pues no veo ahora cómo se vaya a solucionar la situación, cómo vayan a dar un golpe de timón, cómo vayan a hacer para que el aficionado se siga interesando en el boxeo. No les están dando las herramientas ni los recursos. Y no sé si se va a meter en una vorágine el boxeo mundial de la cual pueda salir pronto. Sin duda, de hecho, es un poquito lamentable porque ya ves que hasta estuvo a punto de desaparecer de las Olimpiadas también, si no es Pues sí. por Gennady Golovkin. Oye, es una pregunta, tú como de los pioneros que estuvieron ahí en ESPN con el programa de Golpe a Golpe, ¿a ti te invitaron alguna vez a sumarte a ese proyecto que siguió después, que fue lo de ESPN Knockout, que a mí se me ha hecho muy bueno, que hayan podido retomar eso y que no necesariamente dependieran de las peleas que únicamente pasaban por ESPN en inglés, que eran las de Top Rank, sino que pudieran agarrar peleas de PBC y de otras, ¿no? Salvo que ahorita que ya está DAZN muy metido, que no deja que esas peleas se pasen en México. ¿Tú alguna vez te interesó formar parte de ese proyecto ahí con Chava Rodríguez y con ellos o no? Pues mira, estuve en las primeras funciones. Yo todavía recuerdo Ajá. haber hecho varios viajes a Argentina Ujú. para ser parte del panel de análisis de los combates de Andy Sí, Ruiz y algunos otros. Pues obviamente las distancias son sí. enormes y era diferente el trabajo que había que hacer. Estuve involucrado al principio y ya después ya como que las dos partes nos fuimos alejando un poquito, ¿no? Lo mío era más conducir el programa y acá no había como tal un programa Sí, de análisis, eran okey. funciones que había que narrar y entonces para dar puntos de vista pienso que siempre ha sido mucho más valioso tener expeleadores. Sí, Entonces, te digo, no, nos fuimos alejando ambas partes y ya terminó en lo que es, ¿no? Cada quien lo sí. suyo. ¿Te gustaría volver al boxeo? Sí, me encantaría, sí, 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 por supuesto que sí, y me encantaría, pero en esta manera que te comento, porque ya al Sí. final, cuando estaba por morir el proyecto de A los Golpes, Ujú. nosotros narrábamos las peleas de Top Rank para ESPN Deportes, para los Ah, Estados mira. Unidos. Okey, Y yo okey. hacía mancuerna ahí con Juan Manuel Márquez o con algún invitado que teníamos, pero yo narraba los combates. Tan Okey. es así que en 2020 todavía me tocó narrar en Las Vegas el combate de Tyson Fury contra Dante Wilder. Oh, okey, Entonces okey. ahí trabajamos Juan Manuel Márquez, estuvo Eric el Terrible Morales, era Ujú. como un crossover entre Fox Deportes e ESPN Deportes, pero todavía no nos tocó hacer varias cosas así, entonces pues ya tiene 5 años que me he alejado del boxeo y obvio pues me encantaría seguir en lo Sí, mío, ¿no? porque En lo me mismo. recuerdas mucho, nosotros tuvimos la fortuna, digo, ahorita no está mi compañero con el que hago el podcast usualmente, pero tuvimos la fortuna de entrevistar a Jim Lampley aquí, y pues ya ves que Jim Lampley también estuvo por tantos años, fue el referéndum Claro. del boxeo y todo, y se va a HBO, se va a Jim Lampley, y uno pensaría que Jim Lampley era el que no quería regresar, al menos que hubiera un proyecto claro, pero en realidad él sí tenía ganas, pero no le estaban llamando, ¿no? Y finalmente regresa ahorita con Turkey Al-Ashib, que estaba tratando de recuperar esa nostalgia, ¿no? Compra Ring Magazine, está otra vez impulsando la revista, trajo a Jim Lampley para aquella cartelera que hicieron en Times Square. No sé qué terminó sucediendo en la pelea de Canelo, porque aparentemente él iba a ser el comentarista principal y no se dio.
pero pues yo creo que mucha gente al momento de que lo volvimos a ver en la cámara, nos motivamos y nos trajo esa nostalgia de los grandes momentos que vivimos en aquella época con HBO, y ahorita que veo a la gente, pues todo el mundo está diciendo, oye, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cuándo regresas? Y la gente aquí pregunta sobre lo del canal de YouTube, ya nos contestaste acerca de eso, pero la gente te quiere ver, la gente quiere que regreses al boxeo. Pues tendría que ser un proyecto que surja desde México en ESPN, porque yo sigo en ESPN Sí. y digo, no tendrían por qué limitar mi participación en algún otro lado, pero si es televisión, pues yo sé que podría Sí. ponerse un poquito más difícil. Pero pues obviamente me encantaría regresar y platicar y hablar de boxeo y transmitir. Ahora mismo no se puede porque el proyecto le pertenece a ESPN Argentina y nosotros Argentina, ok. no podemos llegar y Ok. desplazar, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. esa charla yo creo que por el momento ni siquiera existe, pero pues más adelante sería fenomenal. Por supuesto que yo me identifiqué con el regreso de Lampli y con el de Ujú. Kellerman, que habían estado Sí. fuera de circulación un ratito. Entonces, pues la batalla no está perdida. Podemos regresar en cualquier momento. Ojalá se dé la oportunidad en tiempo y forma. Así es. Oyes, y ya casi para cerrar, de todos los eventos que cubriste, ¿cuáles fueron los que más te impactaron o cuál recuerdas tú más que dijeras tú, este fue el que me gustó? Pues no sé, me imagino te refieres a boxeo. Sí, a boxeo. Me Bueno, gustó. también podría ser, si no es boxeo, adelante, ¿no? Al final de cuentas, yo no sabía hasta que entrevisté a Jim Lampley, obviamente leí su libro, que en realidad el boxeo sí era una parte grande de Jim Lampley, pero él tenía otras cosas atrás, ¿no? Él fue comentarista de las Olimpiadas y para él como que eso siempre fue algo más importante que el boxeo. De hecho, cuando pierde esa exclusividad, él ya no se sentía satisfecho consigo mismo y yo decía, oye, pero pues si acá eras el número uno en el boxeo, ¿cómo es posible que te sintieras deprimido, no? Pero pues bueno, o sea, a lo mejor a veces hay otra cosa que igual y más te motiva o te No, emociona. por supuesto, el boxeo siempre me ha gustado muchísimo, es parte de mi personalidad profesional y el béisbol, pues lo narro todos los días en ESPN, Ujú. narro Liga Mexicana de Béisbol, narro Grandes Ligas, voy a la Serie Mundial. Ok. Me ha tocado narrar Juegos Olímpicos, los de Río, ahí tuve Mm. la oportunidad de narrar natación, imagínate los triunfos todavía de Michael Phelps ya en la recta final. Ah, Me sí, tocó sí, sí. narrar el boxeo olímpico, me tocó narrar básquetbol, narré básquetbol de la NBA en ESPN. Estoy en SportsCenter, en el noticiero que me llevó a este canal para comenzar mi carrera en esta empresa desde 2004. El primer día que surgió SportsCenter, pues yo estaba ahí. Y ahí Ujú. sigo saliendo los miércoles a doble sesión a las 10 y a las 12 de la noche, tiempo del centro de México. Y obviamente, pues cuando tengo que enumerar eventos, pues vienen los Juegos Olímpicos, vienen las series Sí. mundiales, en el boxeo pues los combates de Pacquiao con Márquez, el de Pacquiao Mayweather, el de Mayweather Canelo, Sí. la Canelo Kovalev, no sé, Sí. vi tantas peleas en ese lapso de 11 años que es difícil quedarse con algo, pero obviamente, pues la de Pacquiao Mayweather, que fue tan importante mediáticamente hablando, la de Mayweather con Canelo, la de Márquez con Pacquiao, la 3 y la 4, que fueron para México muy importantes. En fin, me tocó cubrir la carrera de Márquez, de Cotto, de Mayweather, de Canelo, de Pacquiao, de algunos otros peleadores, no sé, Sí. Golovkin, Pacquiao Margarito. todavía vigente, ¿no? Sí, Imagínate. sí, O sí, sea, sí, qué es mala, increíble, o qué sea, mala. solamente Habla muy bien de sus condiciones, pero muy mal de estos tiempos, ¿no? sí, Todavía no, llega y le sí. pega al Azteca, pues Sí, oye, o sea, cuesta esa fue trabajo una de las que asimilarlo. nosotros estábamos totalmente en contra, aquí platicamos y sobre todo tomando en cuenta el precedente de la pelea de Mike Tyson con Jake Paul, que obviamente, digo, Uf, no, Mike Tyson era un hombre de 60 años, pero decías tú, bueno, Pacquiao también es un hombre de 40 y tantos años, que para empezar no era ni un welter natural, y el regresar, va, o sea, cuidado, ¿no? El boxeo no es cualquier deporte, no es como regresar al béisbol. Aquí, como dice, ¿no? No te dan relojes de oro cuando te retiras, te dan palizas, ¿no? Entonces, así es. y verlo
lo que hizo. De hecho, ahorita aparentemente va a haber a lo mejor hasta una pelea de él contra Rolly Romero al final del año o empezando el otro año. Imagínate que se vuelva a coronar campeón mundial, pues ya no sabe uno ni qué pensar, ¿no? Se supone que ya se iba Pacquiao porque ya le metían las manos, ya perdía con Sí, Pantes, ya había perdido con Ugas y con este y con el otro, y había perdido reflejos y cada vez era más sí, fácil de conectar, ya no tenía la misma velocidad, desplazamientos, ya le faltaban más al respeto con mayor sí, frecuencia a Manny Pacquiao y viene y pudo haber ganado tranquilamente otra vez el título, pero tranquilamente Manny Pacquiao. Entonces, sí, pues no sé hasta dónde va a parar. Un fuera de serie, un histórico, una leyenda, pero qué pena pues que no haya rivales, ¿no? De esa calidad. O sí, si los hay, pues que no lo pongan contra Pacquiao, ¿verdad? Porque sí. es el recordatorio de que hay tiempos para todo, ¿no? Sí, no, no, pues hay que recordar, ¿no? Por ejemplo, cuando regresa Sugar Ray Leonard y pierde con Macho Camacho, y dices tú, ese es el indicativo de que sabes qué estás haciendo aquí. Bueno, Jorge Eduardo, ya cerrando el programa, una pregunta que me gusta hacerle también a todos los entrevistados. ¿De qué se siente Jorge Eduardo Sánchez más orgulloso como en tu carrera y como persona? ¿De qué es lo que tú te sientes más orgulloso? Pues me siento muy orgulloso de ser mexicano. Me siento muy orgulloso de pertenecer a una empresa tan grande como ESPN y que luego de 25 años ahí siga. Me siento orgulloso de la carrera que tengo porque me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Me ha costado mucho tiempo de preparación. Se pierde uno en la lectura, en la actualización, pierdes tiempo familiar para ofrecerle a la gente un buen producto. Entonces me siento muy orgulloso de lo que he conseguido, cómo lo he conseguido. No he peleado con nadie, no he pasado por encima de nadie. He sido muy noble en mi carrera profesional, he sido muy respetuoso de la gente y de los deportistas, de mis colegas, y me siento orgulloso de eso, de controlarme a mí mismo, de la disciplina que he tenido, y me siento muy orgulloso de llevar una gran relación con el público, que no, que no tenga la necesidad la gente de estarme mentando la madre en las redes sociales, que están de estos tiempos. Me siento Es muy cierto. orgulloso de que la gente me salude en la calle, me extienda su mano, de que reciba comentarios positivos y no improperios, insultos, y creo Sí. que eso habla un poquito de cómo nos hemos conducido durante tanto tiempo. No, pues muy bien, muchas gracias. ¿Tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir Sí, o casi no las usas? casi no las uso, soy Ajá, muy desconectado en ese sentido. Hay veces que me deprime un poquito que no sea yo parte de la conversación de boxeo y me alejo cuando debería hacer lo contrario. Pero ahí está J.E. Sánchez-ESPN en Twitter, okey. Jorge Eduardo-Sánchez en Instagram. Y son las que manejo, son las dos que suelo utilizar. Ahí de repente tiro algunos conceptos y podemos estar en comunicación. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen, Jorge Eduardo Sánchez, pionero de el boxeo en ESPN en español, contándonos su historia, contándonos su legado y su visión del boxeo también. Gracias, Jorge Eduardo, por Hombre, acompañarnos aquí en House of Boxing, tu casa del boxeo, y gracias. espero que no sea la última vez. Aquí tienes el micrófono abierto cuando quieras venir a charlar de boxeo, cuando sientas que dices, tú sabes qué, quiero platicar tantito, tú nomás mándame un WhatsApp y aquí nosotros cada semana tenemos Hombre, un programa, a veces llega Miguel Ángel Severos y nos da también su punto de vista, y a veces le decimos el viejo testamento del boxeo, entonces, pues ya sabes, los micrófonos están abiertos para ti cuando tú gustes. pues qué amable eres. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo. Espero que no sea la última vez y a tus órdenes, como siempre. Gracias por la invitación y con mucho gusto.